Hola Nati. Hola, hola Manu. Bueno, se quedó la solicitud que me mandaste, entonces no me veo. Así que a la buena de Dios, que la señal esté bien. Porque si le doy decline, nos pasa lo que nos ha pasado a los otros dos lives, que me salgo. Entonces no me veo a mí Bueno, misma. yo ahí te cuento que te veo perfecta, te estoy escuchando bien, así que estamos listas. Perfecto. Sí, mil gracias. Bueno, Gracias Nati, gracias a todos los que se están empezando a unir, gracias a todos los que van a ver esto cuando esté grabado. Así que nada, qué emoción verte acá en nuestro tercer live de esta serie tan interesante de Es Cuestión de Hormonas, Nati. ¿Cómo te has sentido durante estos lives? ¿Cómo ha sido para ti? no, o sea, ha sido espectacular. Ya te acuerdas que el primero era como, no, mañana les cuento, entonces como no, o sea, cada semana, entonces, y realmente como hoy es un tema, como no es mi favorito porque todo esto es como, ya sabes que como que lo vivo y lo respiro todos los días, pero este live especialmente como que creo que va a ser especial porque, bueno, hoy no solamente vamos como a aterrizar como en los superpoderes de la ciclicidad, ya como concretamente en términos de creatividad, de productividad, sino que justamente hoy estoy en mi día 19 del ciclo, ¿sí? Porque ya digamos que normalicemos saber en qué día estamos y como compartirlo también con la gente. Y ¿Y qué estaba significa, no? Sí, y estaba preparándome como para ver, ok, que, como para el hilo de la conversación, porque sé que son 30 minutos para no extenderme, etcétera. Y estaba como revisando el enfoque que le quería dar. Como te había contado, está inspirado en como una de mis mentoras y una de mis autoras como favoritas de este tema, que es Miranda Gray. Y como que estaba viendo el enfoque de ella, etcétera, y es como que algo no me resonaba y como creé algo obviamente basado en lo que ella tiene, pero como nuevo. Y dije, espectacular el ejemplo porque justamente esa fase, o sea, como la primera parte de la fase luteal, como día 19 20 es como esa fase como innovadora, o sea, donde tu creatividad como que la puedes usar para como crear cosas nuevas o ideas un poco como rebeldes, entonces como que ahí se confirmó como esa diversidad de la creatividad de los ritmos femeninos, ¿sí? Porque algo con lo que quería empezar es justamente que no se trata de, entonces en esta fase soy más creativa y en la otra no, ¿sí? O como hablábamos en el live pasado, es que en esta fase entonces tengo como deseo de intimidad y en la otra no. No, lo que pasa es que, o sea, nosotras tenemos obviamente las mujeres somos como creación pura, creatividad pura. Lo que pasa es que la cualidad de la creatividad cambia a lo largo del ciclo, ¿sí? Entonces como que esa va a ser como el foco de hoy, como darles, sí, como un overview o como un panorama de como esas cuatro fases bajo el lente de la creatividad y de la productividad, cómo empezar como a notar, porque claro, o sea, eso no es una camisa de fuerza y no vivimos como en un vacío donde los ciclos son perfectos y rígidos, o sea, para cada mujer eso va a ser diferente. Entonces, como también darles como un par de preguntas que las mujeres se pueden hacer para, ok, esto aplica para mí o no, o cuáles son como esas idiosincrasias que, claro, yo tengo esta base, pero que es como única o único para mí en mi vida, en mi contexto personal, porque digamos es muy diferente si tú eres madre, empresaria, esposa, estás soltera, vives con tu familia, vives sola, digamos que hay como muchas cosas que impactan en esto, ¿sí? Entonces, ¿te parece bien como ese flujo, ese orden de las cosas? Nati, me encanta porque creo que hace mucho sentido con lo que hemos venido hablando. Precisamente creo que de esta manera fue que lo quisimos estructurar para las personas que nos están viendo, que nos están oyendo y al final este es como ese cierre con broche de oro de este tema de Es Cuestión de Hormonas, en donde utilizamos esta ciclicidad femenina como fuente de poder y de creatividad y bueno, todo lo que tú nos estás contando para saber, no solo tener esa conciencia, sino con toda esta información, ahora qué hacemos. Exacto. Bueno, entonces rápidamente voy a hablar un poquito como de la teoría para luego ya entrar en la práctica. Entonces, digamos que si hacemos las equivalencias, voy a hacerlo en el mismo orden como fase menstrual, fase folicular, fase ovulatoria, fase luteal,
por favor, para los detalles de estos nombres, está el live número 2, ¿sí? Para no, como no hablar de lo mismo en este. Entonces, digamos que para la fase introspectiva, que sería la fase menstrual, digamos que ahí nosotros tenemos una creatividad muy intuitiva, o sea, es como esa fase ideal para revisar, para procesar internamente, como para usar la creatividad hacia adentro, para realmente como ir como al núcleo, a ese como mensaje central de lo que estamos viviendo, para como corregir el curso, para redefinir ciertas cosas, para soltar también, obviamente, la menstruación también es como un detox emocional y como usar esa conexión que tenemos, esa intuición como fuerte para también como dejar que las ideas vengan, si no necesariamente como que tengo que yo crear, que es como la fase que sigue, sino que me llega, sí, como esa creatividad intuitiva y obviamente esa es la fase como para crear el espacio para que las ideas vengan, como esa renovación de, ok, vamos a sacar y abramos espacio para que es una creatividad no necesariamente pasiva, pero es esa como espera activa, como de rendirse o de entregarse, que eso para nosotras en esta sociedad es como bien difícil, pero esa sería como la fase, esa creatividad como bien intuitiva, dejar que las ideas como de la fuente lleguen casi, ¿sí? Entonces esa es como les digo, el equivalente a la fase menstrual y sería como del día 1 al día 5, ¿sí? Más o Y menos. tiene mucho que ver con lo que hablábamos el live pasado, Nati, te pregunto como de resguardarse, de esa quietud, de ese como enfocarse en lo que Exacto. somos, ¿no? En Que lo ser que, y ya y está, lo y que como pasa, ¿qué es recibir. lo que pasa en el invierno personal o en el invierno? Que es como el invierno las criaturas van e hibernan y mucho está pasando bajo la superficie, pero parece que no estuviera pasando nada, ¿sí? Que Entonces, de hecho esa, en la cotidianidad también pasa un montón, Nati, perdón, no te interrumpo, pero como por lo menos a mí me pasa, a ver si estoy entendiendo bien la idea, a veces no cuando estamos en la tarea y haciendo es que nos viene esa creatividad, sino de pronto cuando estás al aire libre, bañándote o haciendo cualquier otra cosa que realmente llegan como esas grandes ideas, claro ¿no? que es ¿Tiene que ver con esto? esa, sí, esa fase femenina de permitir que las cosas pasen. O sea, porque digamos que si Ok, nosotros nos miramos en la cultura es como yo tengo que hacer que las cosas pasen y forzar y esto es como lo contrario de yo permito que las cosas pasen, yo permito que las cosas me lleguen, no como que busco la respuesta, sino que me quedo con la pregunta como rondándome en mi cabeza. Ese es como este tipo de creatividad de esta fase. Sí. perfecto, ok, Entonces, entendidísimo. la siguiente fase que es la equivalente a la fase folicular, sería como la fase dinámica, ¿sí? Y es como esa creatividad un poco más mental, ¿sí? Es esa creatividad como de las nuevas ideas, de empezar algo nuevo, de aprender, digamos que esta fase folicular es como, estamos como súper dispuestas a como aprender cosas nuevas, a como crear nuevas estructuras. Tenemos como mucha más energía también, o sea, hay como mucha resistencia física para tener como, esos son los días donde podemos como, digamos, tener, ok, hoy voy a trabajar 15 horas, ¿sí? Porque me voy a meter en el flow y voy a crear y voy a como cerrar todo. Y entonces tenemos los 1000 post-its en la pared y vienen las ideas y voy como, esa es esa fase como muy dinámica, esa creatividad como súper mental, o sea, como es como para crear, es la fase donde realmente, donde nos podemos concentrar, donde llega como esa claridad, ¿sí? Porque esa fase que es como la primavera es hacia afuera y es como crear, empezar y ese dinamismo como de realmente, y como te digo, tenemos como esa energía y esa elasticidad del estrógeno que es entonces, puedo ir a la distancia, ¿sí? Como esa es la fase para hacer como la maratón creativa, como la maratón de productividad. Esa es como la fase perfecta para eso. Entonces, la siguiente fase, que es el equivalente como a la fase ovulatoria, lo que pasa es que, recuerda que hablábamos la vez pasada que la fase ovulatoria es muy corta, ¿sí? Es la fase como que dura 2 a 4 días, ¿sí? Entonces, esta creatividad está como distribuida un poquito diferente. Entonces, esta siguiente fase, que es la fase hablamos de ok, en la fase luteal, que es la fase más larga, la primera semana tiene una energía como muy similar a la ovulatoria y la segunda semana tiene una energía como muy similar a la menstrual. Entonces, esta fase Okay. expresiva es la fase ovulatoria y como esos primeros días de la fase luteal donde todavía estamos como muy
activas, muy hacia afuera. Esa es la fase de la creatividad que yo le digo como la creatividad relacional, ¿sí? Como la creatividad empática, como la creatividad emocional. Así que ese es el momento para como la productividad con otros. Es el momento donde se nos hace mucho más fácil ser empáticas. Es el momento mucho más fácil donde podemos como mmm, ser un poco más asertivas y como co-crear con los otros. ¿Sí? Digamos, esa es como esa creatividad donde es mucho más fácil comunicarnos, como te digo, es mucho más fácil tener empatía, entonces esa es una creatividad distinta también, ¿sí? O sea, digamos que creo que la mejor forma de describirla es como esa creatividad relacional, ¿sí? Que en esa fase, estar con otros, colaborar, etcétera, no nos drena, ¿sí? Al contrario, como que nos energiza y hace que las ideas se refinen y se mejoren, ¿sí? Entonces Nati, me parece muy interesante cómo tiene además un orden como muy lógico aparentemente, ¿no? La naturaleza, o sea, cómo empieza desde esas ideas que te llegan en esta primera fase, en la siguiente ya es como, bueno, ya tienes la idea clara, arranca, empieza, y ahorita con lo que nos estás contando es como ya un poco empieza a compartirlo con el mundo, ¿no? Con las diferentes relaciones y la comunicación. y si tú te das cuenta, esa lógica, por favor vean el live número 2, es la lógica que siguen también las estaciones. O sea, si tú miras Mm, la cualidad del invierno, la cualidad de la primavera, la cualidad del verano y la cualidad del otoño, que es la fase que viene, son esas. ¿Sí? O sea, en la claro, primavera como que empezamos a salir, empezamos a despertar, empezamos a crear, empezamos a florecer y en el verano es como las fiestas de toda la noche y compartimos y salimos y los picnics y demás. Entonces es como cierto. tiene como una equivalencia muy, muy precisa, ¿sí? En esta, porque es que las mujeres somos, y los hombres también, ¿sí? Pero digamos que en este tema cíclico somos realmente un espejo de la naturaleza, porque nosotros somos naturaleza también, ¿sí? Entonces es muy fácil cuando tú creas conciencia de esto, empezar a ver esa lógica. O sea, cuando Mm, tú es porque, o sea, verdad. digamos que yo antes de saber esto, no tenía ni idea, ¿sí? Pero una vez como que yo lo aprendí y como que o sea, como lo tengo presente, es imposible no ver como las equivalencias y esa lógica que tú mencionas, ¿sí? Entonces, después de esta fase con creatividad como emocional y relacional, viene la fase luteal, que es lo que te digo que le llamo como la fase innovadora, donde es esa creatividad rebelde, ¿sí? O sea, ahí es donde viene como esa creatividad para pensar en soluciones poco convencionales, solucionar problemas. Seguimos con la asertividad. Y acuérdate que esa fase es la fase donde hablábamos que es el momento de poner la casa en orden. ¿Sí? Entonces, como esa fase es algo como tan, ok, yo creo orden del desorden, yo creo organización del caos, ¿sí? O sea, yo creo como uso la creatividad para solucionar lo que sea que no está funcionando y culminar como esos hilos sueltos que tenemos. Entonces sí tiene como mucho sentido que eso es lo que pasa en el otoño también, ¿sí? Entonces, lo que quiero como que quede súper claro con esta como explicación o este enfoque es que no hay ninguna fase en la que no seamos creativas. No hay ninguna fase en la que no seamos productivas, ¿sí? O sea, eso es algo que nos tenemos que sacar de la cabeza, ¿sí? Porque nosotros decimos, no, es que la menstruación es que descansar, pues es que en el descanso hay muchísima creatividad, es como un terreno muy fértil para crear también, ¿sí? No es solamente el hacer. Entonces, ese es como el mensaje como más importante de este tema. Somos creativas todos los días, somos productivas todos los días, ¿sí? Lo que pasa es que hay que redefinir la productividad para que no sea hacer hasta que colapso muerta, ¿sí? Sí. A mí me encanta sobre todo esto que hablamos del sentido de cada una de las fases. O sea, ahorita que mencionas esta última que hablamos, claro, en cualquier situación, proyecto, es muy importante tener ese momento como de revisión, ¿no? Ya lo saqué el mundo, ahora, ¿qué todavía falta? ¿Qué todavía se puede arreglar, mejorar antes de entrar como a ese periodo de nuevo de otra vez como completa recogida y completa y sí reflexión en donde vienen nuevas ideas totalmente, pero ahorita es como terminar eso, otro que ya había empezado, que ya se había socializado también de alguna manera. Nunca, pues siendo mujer, no lo había visto de esta manera y creo que es muy útil
lo que tú dices, tenerlo presente, tener esa conciencia para realmente poderlo utilizar a nuestro favor. Y yo tengo tres preguntas que yo uso para evaluar como cualquier situación, que se pueden usar obviamente en cualquier fase, pero son especialmente potentes en la fase menstrual cuando estamos como en esa revisión intuitiva que nos empieza a conectar ya con el volver a empezar. O sea, que las tres preguntas que yo me hago es, ok, ¿qué funcionó? ¿Sí? Porque eso como que ya nos pone en como en ese mindset positivo de, ok, siempre hay cosas que funcionan, siempre hay cosas que salieron bien, ¿sí? ¿Qué hubiera podido ser aún mejor? Que eso es lo que, donde iluminas tú, ok, o sea, como, ¿qué hubiera podido ser mejor? Porque siempre también hay cosas que mejorar. Y la tercera pregunta que me mete como ya en esa inspiración de como nuevos comienzos es, ¿qué voy a hacer diferente la próxima vez? No es como que voy a hacer diferente, no como que voy a cambiar, no, es que voy a hacer diferente la próxima vez. O sea, porque tú enseguida te metes como en ese proceso cíclico, ¿sí? Porque algo muy importante, como de los 5 pasos que quiero hablar como para empezar a aprovechar eso en la vida real, es que es el paso 4 o 3, no me acuerdo. Ahorita que lo vuelva a hablar como en el orden me van a salir. Es como confiar en que la próxima fase va a pasar. ¿Sí? O sea, que Ok, los superpoderes de esa fase van a venir, ¿sí? Porque digamos que, y eso te digo que a mí me pasa todos los meses, y yo digo, pero si tú ya sabes, o sea, como que, y todos los meses como que me sorprendo de lo que pasa, que es como, llega la fase menstrual y entonces como, oh, no quiero hacer nada, como que toda la lista de pendientes se ve como eterna, no hay como energía, y lo único que quieres es como contemplar, meditar, como soñar también. Y es como en ese momento que llega como el miedo de, ¿y qué tal que no vuelva la energía? ¿Y qué tal que nunca quiera hacer lo que tengo pendiente? Es como decir, no, yo sé que pasa en un par de días, o sea, todos los meses pasan. ¿Sí? Como confiar en eso y como un tip súper importante para vivir de esta manera es también enfocarnos más en lo que podemos hacer y no en lo que no podemos hacer. ¿Sí? Porque entonces, digamos, cierto. para poner un ejemplo muy como preciso, en la fase folicular, en la fase como dinámica, que estamos como súper activas y súper creativas y no sé qué, y hagamos, y hagamos, y hagamos, y hagamos, y alguien te dice como, no, pero espérate, reflexiona, tómate unos días, es como, no, o sea, ese no es el momento, ¿sí? Pero no es Claro. sentirse mal, ok, es que no tengo esa calma va a llegar, ¿sí? Entonces, esto es una como, una súper redefinición de lo que es ser productivo y de cómo crear. ¿Sí? Y volvemos al tema de el ritmo solar versus el ritmo lunar. O sea, el sol se resetea y recomienza su ciclo cada 24 horas, pero la luna recomienza y resetea su ciclo cada 29. ¿Sí? Entonces, tú a la luna llena no le estás diciendo, bueno, ¿cuándo vas a hacer luna nueva? Por favor, apúrate. Que... O sea, no. ¿Sí? Es como tú aprecias como la plenitud y la llenura de la luna llena, ¿sí? Y después es como, wow. O sea, yo que vivo al lado de la playa, que no hay muchas luces y que veo la luna todas las noches, es como, qué increíble. O sea, como ver que la luna se desaparece y pum, de repente vuelve a aparecer y vuelve a crecer hasta que vuelve a estar llena. O sea, como que esa, conectarnos como porque nosotros somos naturaleza. ¿Sí? Entonces es como cultivar esa confianza de que el ciclo se va a repetir. ¿Sí? Y como redefinir los ritmos de la fisiología femenina. Nati, acá Sí, invitación especial para revisar nuestro live número 1, en donde hablamos de todos estos temas, ¿no? De esa polaridad y de esos ciclos que se ven precisamente en la naturaleza y que también hacen parte de nosotros. exacto. Entonces, bueno, claro, yo te digo confía y es como, ¿confiar en qué si no conozco? ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso para empezar a aplicar esto, empezar a generar conciencia de estos ciclos. O sea, por eso estamos haciendo estos lives, ¿sí? Que es como estos en vivos, que es, ok, tú me estás pidiendo que confíe en que mi naturaleza va a como sostenerme y soportarme, pero ¿cuál es mi naturaleza? Entonces es como empezar a notar, ok, ya tenemos la teoría, empezar a notar cómo la vivo yo en mi día a día. Entonces ahí es donde entran como las preguntas, es como por ejemplo, ¿qué tareas se me hacen más fáciles o más livianas en cierto momento de, como de mi mes? ¿Sí? Cuando tengo capacidad para ser un poco más paciente con las personas, ¿sí? Eh, Noto que mi creatividad como sube y baja, así como cambia. Por ejemplo, algo que me pasó este mes que no quedó en cuenta, que yo empecé a hacer en Instagram
algo que se llama la pizca diaria, que es como un video de 3 4 minutos, como con un tip o una perspectiva. Y claro, empecé súper fuerte, ni siquiera, o sea, y ni siquiera lo puse como intencionalmente, pero lo empecé a hacer al principio de mi ciclo en la fase folicular. Y ahorita dije, "Oh, tengo 3 días que no me nace hacer el video". Y es como, ¿en qué día estoy? Ah, día 19. Ok, ya entiendo, ¿sí? Y me he dado cuenta, por ejemplo, que ayer escribí, me tomé 2 horas haciendo un mega blog post, porque en ese momento lo que mi creatividad me pide es, no te pongas enfrente de una cámara, escribe. Sí, como que ya escribí mi carta de amor que yo mando los domingos, hoy se me vino a la cabeza y la escribí hoy, ¿sí? Porque esa es como la cualidad de mi creatividad en ese momento. Entonces yo puedo o aprovecharla y decir, wow, qué espectacular, o decir, ay, pero es que tengo que grabar un video porque es que yo me comprometí, porque es que sí, y que entonces el video va a salir súper forzado. Entonces es también como esa conciencia de, hay momentos en que las cosas me van a salir más fáciles que otras por la energía disponible. ¿Lo puedo hacer? Total, obvio. Yo podría haber grabado el video usando mi disciplina y mi fuerza de voluntad y demás, pero es como, yo personalmente siento que eso se nota en las creaciones que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces también se Sí, de nota cuando acuerdo. quiero estar hablando, que me la paso haciendo en vivos en Instagram, ¿sí? En los primeros días de mi ciclo y que no quiero escribir nada. Sí, porque quiero estar conectada y como conectarme con la persona y que la persona me responda en tiempo real, y, sí, o sea, y me la paso metida en las historias hablando. Sí, entonces es como, ya yo sé que eso va y viene porque me he tomado como el tiempo para conocerme. Entonces, cuando nosotros generamos como esa conciencia de cómo somos y como nuestras mareas y nuestros ritmos, entonces podemos hacer el segundo paso, que es planear, ¿sí? O sea, que es como, ok, si yo ya Ok. sé que en esta fase está haciendo un calor aquí en Barranquilla y como estoy hablando, como mejor dicho, estoy sudando como loca. Entonces, es la fase de planear, que es como, ok, listo, ya yo no solamente planeo mi calendario porque es lunes, martes, miércoles, sino en qué como fase de mi ciclo estoy. Si es como, pongo entonces las reuniones como que las agrupo y eso, claro, eso requiere un poquito de esfuerzo, ¿sí? Requiere un poquito de esfuerzo, requiere un poquito también de educación a las personas con las que trabajamos. O sea, si nosotros trabajamos en una empresa como corporativa, vas tú a decir, bueno, no, vamos a poner las reuniones aquí esta semana como todas junticas porque es que voy a estar ovulando, pues las personas te van a ver como una loca, Claro, ¿sí? claro. Pero es como poco a poco, ¿sí? Y empezar, ¿qué pasa? O sea, cuando yo, por ejemplo, yo llegué a un punto en cuando yo estaba, claro, yo trabajaba antes, mi última como estación en mi mundo corporativo fue en China y en la India. Entonces, en esos países, el periodo, por ejemplo, en la India hay los días de periodo, las mujeres no van a trabajar, porque es un día de periodo, ¿sí? Entonces hay Interesante. 1 o 2 días al mes que tú solamente tienes que Se decir, estoy en mi periodo, estoy vale. sangrando y se vale, ¿sí? En China, que bueno, está un poco más modernizada, pero tú también hablas con total libertad de tus fluidos y de tus ritmos y de tus cosas, ¿sí? Entonces, es como también empezar a normalizar eso y en lugar de venderlo como un problema, ¿sí? Es como si nosotros hacemos la sesión de brainstorming o la sesión de construcción de equipo, etcétera, en esta fase, vamos a tener mejores resultados. O sea, no es venderlo como un problema, sino justamente como un superpoder también. ¿Sí? Porque, Y empieza desde nosotros mismos, ¿no? Cómo aprovechamos, o sea, cómo nos somos conscientes de esa información y cómo la y aprovechamos. darnos permiso también, o sea, darnos permiso de no ser la misma todos los días, ¿sí? O sea, y como dejarnos sorprender, porque la primera vez que nosotros empecemos a notar esto, va a ser una sorpresa. Ya después sí vamos a saber y nos vamos a conocer. Sí, pero la primera vez que nosotros generemos conciencia de esto va a ser una sorpresa. Entonces ya cuando ya tengamos más conciencia, sí podemos planear. Porque hacemos planes trimestrales, semestrales, anuales. Podemos considerar esto también. ¿Sí? Esto es claro, estoy pidiendo algo que es poco convencional. Pero Claro, cuando tú empieces a ver el valor, o sea, como la mayor productividad, o sea, como aumentan tus resultados, ¿sí? Y tu plenitud también, o sea, tu satisfacción de hacer algo que realmente te fluye, de hacer algo que te permite estar como completamente en presencia, pues vas a querer hacer el esfuerzo. ¿Sí? Nati, ¿y cuáles son los pasos siguientes que tú nos hablabas? Bueno, ok, de esa conciencia, de esta planeación.
Pues ¿Qué el pasa siguiente después paso, de todo el esto? siguiente paso es lo que te hablaba de la conciencia, ¿sí? La confianza, Ya, perdón, que es, ok, yo en ese momento estás como en un día y sabes qué es esto, pero tengo que hacer otra cosa. Es como que yo confío, uno, en que mi cuerpo me responde, ¿sí? Y dos, en que como te digo que esos superpoderes vuelven, ¿sí? Porque a veces como que lo que hablábamos en el live pasado, que es como te apegas a una cualidad porque es la que más, por ejemplo, te recompensa el mundo exterior por ser de una manera, ya, por ser más extrovertida, y dices, pero no, yo siempre quiero sentirme así. Y es como confiar en que eso va a volver y con esa conciencia ajustar como tu trabajo y los entregables que estás creando en las otras fases, ¿sí? ¿Qué viene después? está buenísimo. ¿Qué viene después de la conciencia? La acción. O sea, es súper importante que si yo me quiero como reconectar y realmente utilizar estos ritmos, tengo que actuar según este plan, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo sé, esta semana me pasó que fue como, no quiero entrenar porque es que no, porque es que me trasnoché y es como, un momento, estoy como en el día 15. Si yo no tomo, como no aprovecho esa energía y esa capacidad que tiene mi cuerpo de construir el músculo, pues en el día 25 no lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces como también es actuar y como cumplirnos también. Y después de que hice la sesión de entrenamiento me sentía en la cima del mundo, ¿sí? Porque mi cuerpo respondió a ese como a esa energía que tenía disponible. Pues, ¿qué viene después de la Está acción? buenísimo. ¿Qué viene después de la acción? Súper importante también, la flexibilidad. ¿Sí? Porque Ok. esto no ocurre en un vacío. ¿Sí? Esto no ocurre en un vacío. Nosotros no vivimos en una burbuja. ¿Sí? O sea, somos seres interdependientes. Entonces, por ejemplo, Mm. si yo me enfermé en mi fase folicular, pues mi hija te toca descansar. ¿Sí? O sea, como que tienes que ser flexible también. Y si es el retiro corporativo donde se reúnen los 35 países de todo, o sea, sí, es como, ok, amiga, Te probablemente el tocó. retiro no se va a planear alrededor de tu ciclo, ¿sí? Si hay 200 mujeres en todo el mundo, pues, no sé, de pronto tienen el ciclo sincronizado, pero lo más probable es que no, ¿sí? Entonces como que también ser flexible a eso y decir como, ok, yo no soy la única mujer en el mundo, sobre todo cuando no somos como emprendedoras que trabajamos solas, que tenemos un horario flexible, sino que estamos como a merced, entre comillas, de otras personas, de nuestros hijos, de nuestras parejas, de Y al final compromisos. nunca vas a poder controlarlo todo, o sea, siempre Exactamente. va a haber cosas que no dependen de ti. Entonces, por ejemplo, listo, yo acabo de decir cosas como poco placenteras, como enfermedad o compromisos, pero ¿sabes también qué cambia esto? El amor. O sea, tú no has visto una mujer recién enamorada, o sea, lo puede todo. Es como vive en una Mujer, hombre, eterna o sea, el primavera. brillo no Exacto, o es sea, normal de exacto, cualquier que es como, persona. y la vez pasada hablamos de la libido, es como, ve a ver el brillo y la energía de una mujer que acaba de pasar toda la noche en una maratón haciendo el amor. O sea, sí es muy, muy diferente De a una acuerdo. mujer que se trasnochó cuidando a los hijos, ¿sí? O sea, es la realidad. Entonces, como también ser flexible y cuando haya como, ok, un cambio hacia abajo, honrarlo, pero cuando haya un cambio hacia arriba, también aprovecharlo, ¿sí? Que eso pasa, por ejemplo, cuando las mujeres nos juntamos, ¿sí? Y tenemos diferentes ciclos y nos alimentamos de la energía de la otra, ¿sí? Sí. Entonces, eso también es como, es algo que quería como compartir como para cerrar de la flexibilidad. Nati, pues qué información tan interesante porque me encanta cómo, bueno, no solo como la secuencia de los lives que hemos venido hablando, pero hoy puntualmente cómo entender mejor esa energía y cómo poder aprovecharla de cada una de las fases de nuestros ciclos y terminar con estos 5 pasos que nos dejas de la conciencia, de la planeación, de la confianza. Al final, si ya tuviste esa conciencia y esa planeación, de cómo eso no se queda ahí, sino al final hay que tomar esa acción y por más de que tomes esa acción, pues hay que ser flexibles porque no depende de nosotros en un 100%. Entonces, ¿cómo logramos igual adaptarnos y cómo a partir de todo esto logramos tener esa fuente de poder, de creatividad y ser como nuestras mejores versiones en cada una de estas distintas facetas? Me encanta, muchas gracias por compartir esta información con nosotros. Que Muy era lo que valioso. hablábamos en el en vivo pasado, que es como que tú me hacías una pregunta que es como, entonces en esta fase quiere decir que somos, que ahí es donde podemos ser auténticas. En todas las fases somos auténticas. O sea, es como normalizar ese rango, esa amplitud que tenemos
como seres con una fisiología femenina, o sea, los seres que vivimos en cuerpo de mujer. ¿Sí? Y ojalá, o sea, espero, es mi deseo que esto haya como solidificado que la ciclicidad es un superpoder y no es una carga, no es una como maldición, ¿sí? Es una bendición, es un regalo inmenso si nosotros decidimos conocernos y arriesgarnos a ser diferentes. Nati, pues para mí ha sido un gran regalo tener toda esta información. Quiero agradecerte de verdad por compartirlo con nosotros. Una invitación muy especial también a todas las personas que nos están viendo, a los que nos van a ver más adelante, a que revisen estos lives, a que escuchen esta información, ya sea porque son mujeres que quieren conocer más de sí mismas o hombres que simplemente quieren entender un poco mejor también a sus mujeres en su vida, porque es algo que pasa, es algo común y que podemos aprovechar y que tenemos disponible ahí. Y adicional, me gustaría también preguntarle a las personas que están acá, a las personas que nos van a ver, hacer una invitación especial a que si quieren conocer más de este tema, pues bueno, ya saben que tienen muchas herramientas ahí disponibles con Nati y de hecho con Grateful Mind también se vienen muchas sorpresas para poder seguir trabajando en este tema, para hacerlo de manera colaborativa. Así que si es algo que les interesa, pues acá estamos para que levanten la mano, por favor, nos dejen sus comentarios y bueno, no sé si hay algo más que tú quieras decir, Nati, antes de cerrar este en vivo. No, creo que fue una conversación como muy completa y me siento como completa también en lo que hablamos. Buenísimo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, súper invitados a seguir conociendo de este tema, a seguir indagando de nosotros mismos y a ver todas las herramientas que tenemos disponibles ahí para ustedes. Así que mil gracias y nos vemos pronto. Gracias, Manu, por invitarme. A ti, Nati, nos vemos. Bye.